De los principales problemas que consideramos existen en la audiencia intermedia, vamos a hablar de lo que nos toca a nosotros como fiscales y que contribuimos a que sucedan esas dinámicas. Lo diré siempre, la dinámica de estructurar y redactar un hecho demasiado robusto, con demasiado contenido de información, con información específica en su contenido, nos va a generar dos consecuencias. La primera de ellas, a mi particular punto de vista, vamos a contaminar al juez de juicio oral, porque el juez de juicio oral no tiene que saber más que lo esencial. Lo que no es esencial en nuestra acusación lo va a conocer, los detalles de nuestra acusación la va a conocer a través del desarrollo del desfile probatorio, no en la redacción de la acusación. Número uno. Y número dos, va a ser audiencias definitivamente realmente perezosas. ¿A qué me refiero? Largas, pesadas. Vamos a fastidiar al juez, vamos a fastidiar a nuestros compañeros defensores y eso tiene que terminar. Otra dinámica que yo aconsejo, que de no hacerlo generan debate, y todo debate genera un cierto tipo de problemática porque nos desgasta en tiempo, en energía, es entender un poquito de la sobreabundancia de nuestros medios de prueba. Generalmente los fiscales trabajamos con testigos policías, con testigos captores, con agentes captores del orden, que firman un informe policial homologado, pueden ser 10, 8, en el número de agentes del orden, y se suele redactar todos y cada uno de aquellos partícipes de ese informe policial y los plasmamos en nuestra acusación. Ya dice el viejo adagio, más vale que sobre, no que falte. Y está muy bien, yo lo que aconsejo es que desde que terminemos de imprimir nuestra acusación, vamos a darle un repaso y vamos a analizar de todos esos policías u medios de prueba diversos, cuáles son sobreabundantes, cuáles en la hipótesis de acudir a un juicio oral, a desfilar ante un tribunal de enjuiciamiento, cuáles sería perezoso llevarlos. ¿Por qué? Porque van a hablar de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo que su antecesor. Entonces, que no nos dé miedo hacerlo, no genera ninguna responsabilidad, lo hemos practicado infinidad de veces, el desistir de manera unilateral de ciertos atestes, toda vez que son sobreabundantes. Y otro consejo que les doy, no nada más a mis compañeros y queridos amigos fiscales, sino a los defensores también, que no tengan miedo de hacer acuerdos probatorios. Lo mismo, cuando acabemos de imprimir nuestra acusación, podemos darle una lectura a fondo, podemos ahí reflexionar sobre qué hechos de nuestra acusación y sobre todo qué hechos que pudieran narrar nuestros testigos de cargo pudieran tenerse ya por ciertos desde una etapa intermedia. Pongo un ejemplo muy breve, el hecho de que desafortunadamente una víctima de identidad resguardada haya sido privada de la vida mediante un atropellamiento, ¿sí? Es decir, murió a consecuencia de traumatismo craneoencefálico, tuvo un estallamiento de vísceras. Eso no es necesario llevarlo a título de servidor. No generalizo, particularidades, claro, pero podemos dar por cierto que la causa de la muerte fue por ese traumatismo, por ese estallamiento de vísceras. Si nos ponemos de acuerdo con nuestra parte, con nuestro amigo defensor, podemos tener por cierto ese hecho, que no va a ser controvertido, pero lo más importante, podemos ahí excluir ciertas pruebas de cargo de nosotros. Por ejemplo, podemos prescindir de llevar a juicio oral, a desfilar ante un tribunal, por ejemplo, a los peritos. Todos sabemos, todos los que somos operadores
que somos operadores del sistema penal acusatorio, sobre todo en esta contemporaneidad, sabemos la dinámica tan desgastante y tan bonita, por qué no decirlo, de preparar a nuestros órganos de prueba, como lo es a los testigos, pero en especial a los peritos. Es un trabajo desgastante que podemos prescindir de ellos si hacemos esas dinámicas, si proponemos ante el juez, si hacemos propuestas claras, sucintas, de por qué queremos prescindir de ciertos medios de prueba, logrando un acuerdo probatorio. Hay que practicarlo, no hay que tener miedo a esa dinámica. Lo peor que pudiera pasar, que una de dos, que el juez no acepte porque considera que puede afectar los intereses de la defensa, o bien, como también en muchas ocasiones nos ha pasado, que los defensores digan que no. A mí, en lo particular punto de vista, en muchas audiencias intermedias he propuesto acuerdos probatorios y los defensores dicen que no, y su argumentación, su manera de establecer ante el juez de control de por qué no aceptar ese acuerdo probatorio, refieren que porque atenta a su teoría del caso o a los intereses de sus representados, sin abonar y sin ahondar en más dinámica. Ahí queda el debate y pues es un acuerdo, ¿no? Tiene que haber un acuerdo entre ambos, y al no estar de acuerdo este señor defensor, bueno, pues se prosigue con la circunstancia de seguir ofertando los medios de prueba por parte del fiscal. Pero amigos, ya para terminar, también quiero platicarles de los detalles que en el particular punto de vista tienen los señores defensores, tanto privados como públicos. Fue materia, y es materia, digo, en esta contemporaneidad, de analizar. Hemos escuchado voces en redes sociales, voces calificadas totalmente para platicar de estos temas, en atención a si la defensa, es decir, si la institución de la defensa puede acceder o no a una teoría del caso. ¿A qué hago referencia? Hay voces que dicen que no, que la defensa tiene estrategias de defensa y no así teoría del caso. Hay otros que dicen lo contrario, que a la defensa le asiste, incluso que tiene la obligación de estructurar una teoría del caso. ¿Y por qué menciono esta dinámica? Porque en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, le toca el turno al señor defensor de exponer su acusación. Y generalmente metodológicamente inician refiriendo: mi teoría del caso es la siguiente. Así lo han hecho y lo hacen infinidad de señores honorables defensores. Y bajo esa tesitura es importante y genera cierta problemática de debate ese hecho por sí, es decir, en esta contemporaneidad, analizar si efectivamente a la defensa le asiste o no esa teoría del caso. ¿Por qué nos centramos en debates? Hay debates que surgen cuando el fiscal le refiere al juez: a ver, señoría, bueno, pues, lo que establece el defensor efectivamente no es una teoría del caso, es una estrategia de defensa, pero no una teoría del caso como el señor defensor lo pretende argumentar. Su argumento es carente de veracidad, bla, 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 y se generan desgastes, fricciones y tiempo perdido. Precisamente por eso yo considero que a ciencia cierta, hasta el día de hoy, hay criterios encontrados de si a la defensa le asiste o no concurrir a una teoría del caso. Otra de las dinámicas que nos hemos dado cuenta a lo largo de este cavilar en el sistema penal acusatorio como operadores del mismo es la forma mediante la cual la defensa estructura la dinámica de ofertar sus medios de prueba. Nosotros como fiscales tuvimos la obligación procesal de imponer a los señores defensores de nuestro escrito de acusación. En ese escrito de acusación, amén de otras circunstancias, vienen nuestras testimoniales, nuestros medios de prueba, testimoniales victimales, testimoniales de policías captores, testigos circunstanciales,
incluso testimoniales expertos, es decir, peritos, de los cuales la defensa sabe y está impuesto el papel de todas ellas y cada una de ellas. ¿Qué sucede en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría de las ocasiones, los señores defensores al momento de hacer uso de la voz dicen, bueno, yo voy a contestar la acusación, voy a estructurar mi teoría del caso y voy a ofertar mis medios de prueba. Y comienzan a ofertar sus testimonios. Y a lo largo de la audiencia nos damos cuenta que son exactamente, lisa y llanamente, son los mismos. Es decir, los N número de testigos que el señor fiscal ofertó como medios de prueba en su acusación, el señor defensor tuvo, a mi juicio, la mala praxis de recitar todos y cada uno, incluso algunos en el mismo orden. ¿Eso qué nos genera? Pérdida de tiempo. Pero peor aún, queridos amigos del jurisconsciente, hay algunos defensores que ofertan el testimonio de esos mismos testigos que ya fueron ofertados por el fiscal. Todos sabemos, para no perder más tiempo, que, bueno, un testimonio, ¿cómo se desahoga un testimonio? Queridos amigos del jurisconsciente, ante un tribunal de enjuiciamiento se desahoga a través de preguntas, a través de interrogatorios. Y dice por ahí la codificación, sin saberlo de memoria, bueno, que quien oferte al testigo tendrá el derecho de hacer preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo? Ese viejo enunciado tan trillado. Sin embargo, los señores defensores de naturaleza, les asiste el contradictorio. ¿Qué quiere decir? Que aquella parte que no oferta un testigo, bueno, de manera natural le asiste el poder, le asiste el derecho de contrainterrogar. ¿Y qué sucede en la especie con esto que les he venido platicando? Bueno, que los señores defensores, expertos, operadores y sabedores de esa dinámica natural, de que a ellos les asiste el contrainterrogatorio de los testigos que el señor fiscal ofertó, no obstante ello, deciden, y así lo plasman, así queda sentado en un auto de apertura, deciden ofertar el mismo testimonio. A manera de, a título personal, considero que es un absurdo jurídico. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones, si no es que en todas, una vez que el señor fiscal termina del desfile de sus órganos de prueba ante el juez y le toca al señor defensor, los señores defensores desisten de llamar a juicio nuevamente a los testigos del fiscal. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando en juicio oral el señor fiscal está desahogando el testimonio de uno de sus órganos de prueba, evidentemente el señor defensor ya contrainterrogó. De tal suerte que el juez se da cuenta del error o pifia procesal que hubo en esa etapa intermedia, porque está sentado en el auto de apertura y aún le quedan los testigos de la defensa, que son los mismos que acaban de pasar del señor fiscal. ¿Y qué hace la defensa? Cuando el señor juez le requiere, se desiste. Dice, no, me desisto. A ver, ¿de cuál? Y otro tiempo, tener el tiempo de desistirse, de darle lectura de todos y cada uno de ellos. Este error, ¿cómo puede subsanarse? Bueno, si ellos van a optar por una defensa pasiva, es decir, si su estrategia no es ofertar testimonios y únicamente controvertir los testigos de la fiscalía, pues únicamente referir en el momento de ofertar sus órganos de prueba, sus medios de prueba, perdón, pues únicamente referir, como muchísimos defensores, que por cierto les mando un saludo a mis amigos defensores, son excelentes los públicos y también los privados en los que hemos compartido, he tenido el honor de compartir audiencia con ellos, únicamente referir que se ciñe al contrainterrogatorio de esos mismos testigos del fiscal. Probablemente pudiera sonar confuso, pues, de bote pronto pudiera sonar confuso, pero esa misma confusión genera en esa audiencia el hecho de que los señores defensores en muchas ocasiones no entienden que no es necesario
volver a ofertar los mismos testigos en su carácter de testimonial que ofertó el fiscal, o la fiscal en este caso, en atención a que a ellos les asiste el contrainterrogatorio, amigos. Primero que nada, bueno, pues hay que ser agradecidos con los amigos de esta bonita página del Jurisconsciente. Lo que su servidor trata de platicar de este conversatorio, de esta pequeña charla, pues es aquellas cosas que sobre todo los jóvenes operadores, los jóvenes fiscales, los jóvenes estudiantes, los jóvenes litigantes, postulantes, tal vez no han tenido la oportunidad de enfrascarse ya como operadores en estas dinámicas tan bonitas. Y lo que yo les he querido platicar, bueno, son las circunstancias objetivas que pasan en el día a día tras bambalinas, circunstancias que no se ven, circunstancias que no se ven, pero que generan cierto grado de problemáticas a la hora de operar. En lo particular, ya lo dije una y mil veces, no hay una definición de cuáles son las técnicas de litigación y lo replico tantas veces que sea necesario. Cada quien tiene su técnica de litigación. Lo único que yo propongo es que con estos pequeños consejos y muy humildes consejos es hacerle y facilitarle al operador su estructura como tal. Es decir, que la forma de operar sea más sencilla para ellos con estos pequeños consejos. Y de nueva cuenta agradecerles, desearles primeramente en estos tiempos de pandemia, bueno, primeramente que se cuiden mucho, hay que estar en casa. Desafortunadamente hay algunos de nosotros que por nuestras labores pues tenemos que salir de la misma, sin embargo aquellos que no, pues desearles que tengan muchísima salud, cuiden a sus seres queridos, cuídense mucho y estamos pendientes. Muchas gracias. Lo estábamos diciendo, pues agradecer a la página. Sabemos todos que los que tenemos la experiencia, las experiencias hay que compartirlas, juntos hay que compartir el conocimiento, como es la naturaleza de esta página de los amigos del Jurisconsciente. Los invito, amigos, a formar parte de esta comunidad, que hagan sus propuestas, que nos digan de qué quieren platicar. Hay una infinidad de temas en esta dinámica de ser operador de este sistema penal acusatorio, ya no nuevo, por cierto. Los invito a que le den like a la página del Jurisconsciente, que formen parte de nuestra comunidad. Por favor, si es que les gustó, estamos a la orden y por favor compartan el video.